Para continuar con el curso de Python, ahora vamos a ver unos tipos de datos que contiene Python, que son tipos de datos complejos, se denominan contenedores y son tipos de datos que en otros lenguajes uno tiene que implementar, mientras que en Python ya vienen como parte de la definición del lenguaje. Lo primero que vamos a hacer, como en casos anteriores, es hacer una copia del notebook para poder editarlo. Guardamos una copia del notebook en nuestro propio Drive y lo abrimos. Los contenedores son básicamente tipos de datos que contienen otras variables. Los 4 tipos de contenedores son las listas, que son secuencias de elementos, las tuplas, que son otro tipo de secuencias, que ya vamos a ver la diferencia, los conjuntos, que son secuencias de elementos que no están repetidos, y los diccionarios, que son listas, o sea, conjuntos ordenados, que son indexados por otras variables. En Python hay un concepto importante, que es la mutabilidad. Esto es, si los elementos de una variable pueden ser modificados una vez que la variable es asignada. Desde el punto de vista práctico, que una variable sea mutable o no implica que pueda o no ser utilizada como índice para otra variable. Eso vamos a ver cómo se aplica. Por ejemplo, los tipos de datos que vimos hasta acá, los números enteros, los números de punto flotante y los strings, son tipos de datos inmutables. Uno entiende que un número entero tenga que ser inmutable, o sea, si uno asigna el número 1 a la variable x, el valor de 1 siempre va a ser 1. Pero lo interesante es que los strings, las cadenas de caracteres, también son inmutables. O sea, si uno asigna, como en el ejemplo que tenemos acá abajo, la cadena de caracteres hola a la variable x, imprime el cuarto elemento de la variable x, que es 0, 1, 2, 3, el indexado por el número 3, imprime el valor a, y si uno quiere reemplazar ese valor a por otra cosa, por ejemplo por el valor b, Python devuelve un error que dice que los strings no soportan la asignación de sus ítems. O sea, uno no puede modificar un string. Uno podría crear otro string y asignarlo a la variable x, pero el string hola pasa a ocupar un lugar en memoria, y de hecho cualquier variable que se cree y que contenga hola van a ser punteros a esa string hola que va a estar en la memoria. Algunos containers son mutables, como las listas, los conjuntos y los diccionarios, mientras que otros no son mutables, como las tuplas. Esa es la gran diferencia entre las listas y las tuplas, que unos son mutables y los otros no. Bien, ¿qué son las listas? Las listas son básicamente conjuntos, o no utilizar la palabra, secuencias de elementos que pueden ser del mismo o de distinto tipo. Las listas son mutables, o sea que tienen métodos para agregar y eliminar elementos, y la sintaxis que se utiliza para representarlas son corchetes, elementos separados por coma entre corchetes. Acá, por ejemplo, definimos 3 listas, una con los números 1, 2 y 3, una con los números 3, menos 5 y el string hola, y otra con 2 elementos que también son listas, o sea, se pueden hacer listas anidadas. A diferencia de otros lenguajes, una lista puede incluir elementos de distinto tipo. Viniendo de C, una lista es un conjunto de punteros, como vamos a ver a continuación, digamos. Entonces, lo que uno tiene ahí son punteros a los valores 3 y menos 5, y un puntero también al string hola. Todo eso encadenado en el mismo contenedor. Si uno quiere concatenar strings, se utiliza el operador más. Eso es una sobrecarga de operadores en el sentido de C++. O sea, uno utiliza el más ya no solo para hacer operaciones algebraicas entre números enteros o entre puntos flotantes, sino uno también puede operar con otras variables. Y en particular, para las listas, el operador más implica concatenación. O sea, uno tiene una lista, tiene otra lista y más los une. Esto es un detalle importante. Si uno utiliza las listas para representar vectores, uno tiene que tener en cuenta que el operador más va a concatenar esas listas y no va a sumar los elementos que es lo que uno esperaría. Por eso uno debería utilizar listas para representar vectores de datos. Como vamos a ver después, hay otros tipos de datos, los array de NumPy, que son específicos para ese tipo de operaciones. Otra forma de agregar elementos a una lista es con el método append,
que agrega un elemento al final de la lista. Por ejemplo, acá tenemos una lista con los elementos 1, 2, 3 y se le agrega el elemento 4. También se puede utilizar el método extend. Cuando digo método, para los que no tienen formación en programación orientada a objetos, son funciones asociadas a un tipo de datos, ¿no? Entonces el tipo de dato lista incluye un conjunto de funciones y entre ellos append o extend. Extend toma una lista, es una función que toma una lista y la agrega a la lista de la que está siendo llamada. Entonces 1, 2, 3 con el operador más igual, que es lo mismo que extend, se le agregan los elementos 4 y 5 y con extend se le agrega 6, 7 y 8 y se consigue una lista que contiene todos esos elementos. Los elementos de una lista pueden indexarse, como en el caso de una cadena de caracteres. También empiezan desde 0 y se utiliza 2 puntos para indicar rangos. Por ejemplo, acá tenemos una cadena de caracteres que son los números del 1 al 10. Nos dice, si imprimimos el largo de esa cadena de caracteres, de esa lista, como cuando imprimimos el largo de una cadena de caracteres, nos da el largo total con len, nos dice 10. Y si imprimimos los elementos desde 2 hasta 5, imprime los valores 3, 4 y 5. Porque recuerden que los slices, los rangos, utilizan valores que van entre las posiciones de los elementos que estamos buscando. Entonces, tenemos 0, 1, 2, digamos, los elementos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y los que utilizamos en el slide son 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ese slide que estamos pasando, que es 0, 1, 2, desde acá hasta acá, contiene los elementos 3, 4 y 5. El comienzo, como en el caso de las cadenas caracteres, el comienzo y el final son opcionales. Entonces, si uno pone 2 puntos, simplemente 2 puntos al comienzo, simplemente toma desde el comienzo. O sea, 2.5 es desde el comienzo hasta 5. Y el tercer valor, no sé si lo había comentado para cadenas de caracteres, indica cada cuántos elementos se van a tomar dentro de la lista. Entonces, 2 puntos, 2 puntos, 2 implica desde el comienzo hasta el final cada 2. Y lo que imprime es 1, 3, 5, 7 y 9. O sea, los números impares. Un detalle importante, como comentaba anteriormente, de las listas de Python, que no son contenedores de valores, sino de punteros a valores. Eso es lo que lo hace mutable, porque uno puede cambiar que ese puntero apunte ahora a otra dirección. Entonces, si uno de los elementos de la lista es mutable, el contenido de la lista también va a cambiar. Acá tenemos como ejemplo una lista que contiene los elementos 1 y 2 y se le agrega el string hola como elemento de la lista. Una lista conteniendo el string hola como elemento se agrega al final. Entonces lo que resulta es una lista que contiene los elementos 1, 2 y la lista hola. Si yo modifico el primer elemento de la lista B, que está contenida como tercer elemento de la lista A, como la lista B es una lista, es mutable, yo puedo modificarla. Yo cambio el string hola por el string chau y se modifica el elemento dentro de la lista B y de la lista A. O sea, la cadena de caracteres hola y la cadena de caracteres chau son inmutables. Yo no puedo modificar sus elementos, pero sí puedo modificar los elementos que forman parte de una lista. Un efecto importante que tiene esto y que uno siempre tiene que tener en cuenta, suele llevar a problemas, es que al realizar asignaciones con el operador igual, lo que se asigna es un puntero a la lista original. Por ejemplo, acá tomamos la lista 1, 2, 3, 4 y la asignamos a A y después asignamos el valor de A a B. Si imprimimos A y B, imprime lo mismo. Y si ahora modificamos o borramos el cuarto elemento en la posición 3
de la cadena A se borra también en la cadena B. Es una característica de Python. La razón de esta característica es que ahorra mucha memoria, o sea, se utilizan punteros, los punteros asignan información que está en la memoria, y a menos que uno quiera duplicar esa información dentro de la memoria, Python no lo hace. A veces uno quiere hacerlo porque uno necesita tener una copia de trabajo de algunos datos, mantener los datos originales y tener una copia de trabajo para modificarlos sin modificar los originales. Entonces, para eso uno tiene que utilizar o el operador corchetes con 2 puntos o el método copy. El operador corchetes con 2 puntos devuelve una copia de la cadena original, que es exactamente lo mismo que hace el método .copy. Ahora hacemos lo mismo, pero asignamos en lugar de con un igual y A con este operador 2 puntos entre corchetes, que devuelve una representación de la lista A. Entonces, esa representación de la lista A es como una impresión del contenido de la lista A, se pasa a B, y esos contenidos son los que ahora contiene B. Entonces, A y B van a contener van a contener sus punteros separados a los elementos de la memoria. Si modificamos el cuarto elemento de la cadena A, ahora no se va a modificar en la cadena B. Bien, ahora, lo que se copia, cuando se copia o sea, si se asigna una lista, básicamente se hace un puntero a la lista original. Si se copia la cadena con .copy, se hace una copia de los punteros que contenía la cadena original, pero los contenidos a donde apuntan esos punteros pueden seguir siendo modificados. Si uno quiere realmente hacer una copia de las cosas a las que apuntan los punteros de la lista y copiar todo, tanto los punteros como los contenidos, tiene que utilizar una función especial que se llama deepcopy. Deepcopy está en un paquete, que es el paquete que es el módulo copy. Entonces, lo primero que hacemos es importar el módulo copy y vamos a crear una lista, la lista A, que contiene adentro otra lista. Vamos a hacer una copia el primer elemento de la lista A es la lista L, y entonces A va a contener a la lista 1, 2 y después los elementos 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer una copia en B con copy y una copia en C con deepcopy. Deepcopy, como es una función aparte, la llamamos con el nombre del módulo .deepcopy función, módulo.función, y como parámetro la lista que queremos copiar. Entonces imprimimos A, B y C y después eliminamos un elemento de A. Imprimimos A, B y C, se ven exactamente iguales porque en principio hasta que se modifica estas copias son exactamente iguales. Modificamos un elemento de A y desaparece de A, pero no desaparece de B y de C. Y después modificamos un elemento de la lista que está contenida en A. O sea, el primer elemento de la lista L lo modificamos ahora por el texto hola, y esto se modifica, ahí en el comentario dice modifico un elemento de A, en realidad está modificando un elemento de L. Eso se modifica en A porque apunta a L, se modifica en B porque tiene su propia copia que apunta a L, pero no se modifica en C porque en C se realizó una copia completa de los contenidos de memoria y C no apunta a la lista L original sino a su propia copia. Bien, con esto terminamos la sección dedicada a listas.